Bienvenidos a este nuevo segmento de Libera tu mente, Free Your Mind de The Maker Group. Gracias a los oyentes que nos siguen a través de nuestro podcast de Spotify y en YouTube. En esta ocasión tenemos a Fernando. Fernando es uno de los grandes negociadores que yo he conocido a través de mi carrera, que hoy por hoy es uno de los ejecutivos y altos directores en una empresa regiomontana, ícono mexicano, el Grupo Allen. Pero en este segmento vamos a hablar de negociación, de liderazgo y de cómo manejar la incertidumbre en un mercado tan complejo como en el que vivimos en el día de hoy. Entonces, Fernando, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, un gusto. Ahora volver, pero de invitado al podcast. Excelente. Fernando, cuéntale de pronto un poquito a los oyentes. Uno, Grupo Allen. De pronto, personas que los ven en Latinoamérica dirán, ¿quién es Allen? O sea, ¿qué marcas icónicas representa Allen en México? Y después cuéntanos un poquito brevemente quién es Fernando. Pues primero Allen, y nos pasa mucho cuando me presento y digo que estoy en Grupo Allen, tenemos que llegar a decir Pinol Cloralex Ensueño como para acotar la referencia, porque realmente como Grupo Allen no muchos lo ubican, pero pues bueno, esas son grandes marcas con las que nos toca trabajar. Y pues en mi caso, Fernando Salazar, yo tengo 34 años, estoy ahora en el mundo comercial, en la parte de negociación, pero realmente desde antes tenía yo un background más de planeación, ¿no? O sea, yo desde que entré saliendo de la carrera, yo me empecé a centrar más en temas de planeación de la demanda y estuve ahí haciendo prácticamente de mis 10 años, mis últimos 7 más o menos fueron en temas de planeación. Y de pronto, pues una persona a quien yo agradezco me invitó a dar este salto al mundo comercial, un poco diciéndome, pues tienes tú ciertas habilidades de liderazgo, ya vi tu currículum y no tienes ni un gramo de experiencia en ventas, pero vamos a probar. Y me tocó dar ese salto 2022. De pronto empezar a llevar un poco cuentas que para nosotros eran cuentas pequeñas, los formatos de conveniencia o proximidad. Y pues ahora me toca estar viendo la parte de Grupo Walmart desde Ciudad de México. Ya me tocó cambiar mi ciudad regiomontana y estar acá y pues bueno, eso es un poco de mí, ¿no? Es un poco donde estoy ahora y pues bueno, creo que compartimos esta pasión por temas de liderazgo, de crecimiento personal, entonces pues es un poco de mí, ¿no? Gracias, Fernando. No, mira que hablas tú de hacer un cambio, ¿no? Y hay personas que a mí me han escrito, sí, Luis, nos encantan los podcasts, has traído grandes líderes, anécdotas muy chéveres, pero hay personas que de pronto llevan toda la vida en un sector y dicen, ¿y cómo cambio? ¿Cómo hago para de pronto ganar más plata, para salirme de la zona de confort, pero es lo que conozco? Cuéntanos un poco cómo fue esa transición y de pronto hablar a estos oyentes qué se refiere cuando es hablar de planeación en una empresa como Grupo Allen y ese cambio cuando dices que un líder tomó el voto por ti. O sea, ¿qué fue lo que vio exactamente? ¿Cómo hicieron ese cambio? Para que de pronto los oyentes digan, me relaciono y de pronto puede también ser mi historia. Sí, pues bueno, de entrada del cambio, digo, creo que también muchas veces lo podemos contar desde el lado de la respuesta esperada, ¿no? Yo lo tenía todo planeado y demás. Algo que para mí ha sido muy importante es que siempre me he acercado con mentores, ¿no? Con personas que han vivido ya otras experiencias y con toda humildad preguntarles cómo hiciste tú. Y dentro de eso te topas con personas que son muy francas y te dicen las cosas como son. Y luego te topas con personas que pues te pueden armar una historia, ¿no? De yo siempre lo supe, yo lo tuve muy claro y honestamente para mí esas personas me desconectaban porque yo decía, si yo no lo tengo claro, entonces hay un problema conmigo, entonces yo no soy como él, por eso él sí puede ser CFO y yo no. Pero me tocó un líder que particularmente me dijo, pues él había pasado por muchos cambios en su carrera, cambios de áreas, cambios de empresas y yo le decía, pues ¿cómo hiciste o cómo sabías, no? Y él me decía, pues no sé si era muy loco o muy valiente, dice, pero realmente pues cuando se presentaban los cambios yo les decía que sí, ¿no? Entonces, topándote con personas así que dices, también han llegado a estas esferas, a ser VPs, a dirigir empresas y no lo tenían tan claro, ahí es donde conectas, ¿no? Porque yo en mi ruta de carrera, yo estaba en planeación, era trabajar modelos estadísticos, eran Excel, eran números, era trabajar con los fierros, con las plantas de producción y de pronto pues a mí me invitan a hacer hacia ventas, ¿no? Entonces, que es algo importante, a mí me llega muy a tiempo cierta información porque a mí yo en mi cabeza decía, yo salgo de mi carrera, yo trabajo duro, yo voy a empezar a crecer profesionalmente en línea recta, ¿no? O sea, para mí era una línea recta y yo decía, y llego a ser CEO, ¿no? Entonces, entro yo a trabajar, planeación de la demanda, junior, senior, nacional, y empiezo a crecer y dije, por aquí es.
y de pronto un líder me dice, bueno, en tu calibración de talento tú estás etiquetado como un alto profesional, o sea, eres especialista en esto. Y yo le decía, pero oye, yo quería ir a la derecha, ¿no? Yo quería ser CEO, yo no quería ser especialista en planeación, yo no me voy aquí toda mi carrera. Y me dijo, bueno, entonces hay que trabajar en cosas de liderazgo, ¿no? Entonces, él me empezó a guiar un poco, empecé a meterme en temas de recursos humanos, en meterme en otros proyectos, que yo honestamente creo que esa es la clave, ¿no? Aprender de todo y no cerrarte, porque en ocasiones en ese momento no ves el valor. Hubo muchas cosas que yo rezongaba y yo decía que no estaba bien que yo las hiciera, que no era parte de mi trabajo, pero al final las fui haciendo y son cosas que hoy cuando estás en una mesa de negociación te funcionan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes esos conocimientos que tal vez otras personas no obtuvieron. Entonces, yo lo que te puedo decir es, cuando a mí me invitan a participar en el área comercial, para mí tenía sus pros y contras, ¿no? ¿Cuál es el contra? Que yo no sabía nada del deporte, incluso me etiquetaban como si fuera yo Ted Lasso, ¿no? Que es este entrenador que pues él hacía el americano y ahora lo mandan al soccer. Muy bueno. Y era muy bueno, pero sus skills eran meramente de liderazgo, porque pues él no sabía el deporte, él preguntaba que si era falta o fuera de lugar porque no conocía nada. Yo llego un poco hacia ventas, ¿no? Yo llego y fue así de, y aquí, oye, pues yo botaba la pelota y ahora se pasan, se le pegan con el pie. Entonces, tú decías que es sell out. Exacto, sí, o sea, de verdad, yo en mi área, yo creí que sabía mucho del negocio, llego a ventas, me doy cuenta que no tenía idea de cómo era la parte comercial, pero para mí esa fue la fortaleza, porque yo creo que cuando vienes de la expertise técnica y creces en liderazgo, te gana el querer hacer micromanagement, el querer esconderte en lo que ya sabes y decir, bueno, yo le muevo el Excel. Bueno, yo lo hago. Entonces es difícil tomar tu rol como el director técnico que está fuera de la cancha. Y justo me topé yo con una serie en Netflix que habla de eso, ¿no? De grandes líderes, grandes coaches de diferentes deportes y cómo ellos lideraban, ¿no? Y me di cuenta que no había un solo estilo, o sea, de las cosas que me quedé. Y otra en particular que realmente lo importante, me acuerdo mucho de Mourinho, de director técnico de soccer, que él decía, ¿tú crees que yo le enseño a patear la pelota a Messi o a Ronaldo o a jugadores de ese tamaño? Dice, no, o sea, ese no es mi trabajo, ellos ya saben patear la pelota. Y se me quedó tan grabado porque justo yo vi esta serie entrando al mundo de ventas, porque empecé ahora sí desayunar, comer y cenar contenido. Dije, ¿cómo hago ahora que ya dije que sí? Y para mí lo importante fue eso, ¿no? El decir, cierto, entonces yo tengo jugadores que saben cómo patear la pelota, saben negociar, saben vender. Entonces mi labor no es venir a enseñarles cómo vender mejor, sino cómo hacemos un equipo y de los skills que yo traigo, pues cómo hacer estrategia, cómo tener una visión de mediano y largo plazo. Entonces, para mí fue muy sencillo no meterme, algo que me pregunto siempre yo es amplitud o profundidad, ¿no? O sea, y creo que a veces cae uno en demasiada profundidad y eso como líder te restringe, y desde a título personal, ¿no? Entonces, para mí, como yo ya había pasado mi experiencia de ser planeador y de clavarme en mucha profundidad, yo dije, no me vuelvo a pasar 2 veces. Entonces, yo le tenía miedo a la profundidad, llego al equipo comercial y dije, ¿cómo mantengo amplitud? En vez de querer meterme yo a ver cómo se captura un pedido y cómo se hace esta integración y cómo se cobra y irme muy a profundidad, más por un tema de ego, de yo demostrar que sí sé. Y dije, reconozco lo que no sé, pero abrazo lo que sí sé y entonces vamos desde la trinchera, desde afuera de la cancha, cómo yo puedo ir ayudando al equipo a mejorar los resultados, ¿no? Entonces, para mí, ese ha sido el gran cambio, ¿no? O sea, un cambio de visión, un entender que pues te toca como líder potencializar a las personas. Y yo les digo que una gran ventaja fue llegar a un deporte que yo no sabía cómo se practicaba realmente, porque entonces lo único que te quedaba era pues lo que sí sabes de liderazgo, lo que sabes de estrategia o algunos otros rubros, ¿no? Y cómo haces esa sinergia con el equipo. Fernando, hablas de muchos temas y para mí varios impactantes. Hablas de, yo le hablo mucho a los negociadores, a las personas comerciales, que hay que estar cómodos con situaciones incómodas, salirnos de esa zona de confort, ser adaptables, ser camaleónicos. Y en mucho de lo que mencionas tú, nos pasa que creo que de pronto como latinoamericanos, arraigados en la parte también hasta masculina, que hay que liderar de una forma, o es quizás más jerárquico, y es decir lo que hay que hacer, sin tener esos elementos tan padres, como dicen acá en México, tan chéveres, que hablas tú. Y me encantó algo que mencionas, que dices, en mi ego, que se extingue grandes oportunidades, no estabas en momentos permitiéndote tener esa visión más amplia del equipo, del negocio,
o de poder manejar situaciones o ese cambio tan grande que te tocó a ti. Entonces te felicito por ello y gracias por compartir. Hablando de negociación, porque ahora en planeación no se negocia mucho, se negocia quizás internamente. El número. Pero ahora ya sí te toca quemar suela, sí. Y te toca estar dando la negociación y tienes a cargo nada más y nada menos que al grupo Walmart, a la empresa más importante del mundo, la empresa de retail más importante del mundo. Y cuéntanos un poco a través de qué desafíos tiene hoy Fernando, qué desafíos tiene tu equipo, qué desafíos tiene Allen, o una combinación de las tres al negociar con el monstruo de los monstruos. Totalmente. Bueno, de entrada, y fíjate que ahí es donde yo no me lo imaginaba, pero esta parte de planeación viene a caer en tierra fértil, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada es una negociación data-driven, ¿no? Entonces, desde ahí te sientas con un cliente que tiene toda la información del mercado, de competencias, de esto, del otro. Entonces, no vas tú a contar una historia a alguien que no tiene el contexto, sino que es alguien que tiene los números y que si era 5 y tú dijiste 3, te lo va a refutar y pierdes credibilidad. Entonces, desde la parte de planeación te tocaba ver muchas cosas de mercados, de cómo esto va a afectar en un futuro, y realmente eso se volvió una fortaleza para mí, ¿no? Porque era algo, yo considero que el perfil hoy ya para mí no es un vendedor como lo llaman, ¿no? Es un vendedor, un negociador, sino son personas dueños de unidades de negocio que tienen que conocer de principio a fin, ¿no? Desde cómo lo entregas, cómo lo produces, cómo eficientes los costos, cómo maximizas rentabilidades. Y sobre todo, como lo veíamos ahora sí con tus conocimientos, Luis, cómo hacemos una metodología de ganar-ganar, ¿no? Porque definitivamente no es un cliente con el que vas a un give and take, ¿no? De que a ver quién estira más la cobija, porque evidentemente cambian las canchas, ¿no? En algunas categorías puede ser tú el líder, en otras no. Entonces, el panorama se vuelve un tema más de cómo tú puedes generar toda la información como para llegar a dar un argumento convincente. Pero sobre todo, algo que veo yo es cada vez es más borrosa desde mi perspectiva la línea de distribuidor y proveedor, ¿no? O sea, algo que me tocó ver ahora con un cliente como este es, hay dos partes de la cadena de valor, ¿no? O sea, normalmente uno cuando estás en el consumo masivo, tú dices, pues yo conozco toda la cadena de suministro end-to-end, yo conozco desde que sale el producto hasta que llega al consumidor, pero en realidad el experto de lo que pasa en la tienda, en el retail, es el cliente, ¿no? O es nuestro comprador en este caso. Y de ahí para atrás de nuestros procesos y todo eso, pues somos nosotros, ¿no? Entonces no solo es consumer centric de qué le gusta a la consumidora, sino en qué formatos va y lo busca y cómo lo quiere y en qué presentaciones. Entonces yo lo que te puedo decir es algo que me gusta es que es negociaciones con data, o sea que no es un tema de egos, de argumentos, de distributiva, como decíamos, ¿no? De a ver quién jala más la cobija. Es más un tema de construir y encontrar esta información y que ahorita lo mencionabas de a veces no están las respuestas, ¿no? O sea, algo importante creo yo es ser resourceful, es decir, que tú vas y buscas estas respuestas, es ser recursivo exactamente. Entonces, para mí esa es un poco mi experiencia de este lado. Te puedo decir que cuidando proporciones, pero no es tan distinto a lo que hacía yo en planeación, en el sentido de que yo manejaba data y hoy yo te puedo decir que es la data la que manda con clientes como Walmart, no es un tema de labor de convencimiento o incluso con algunos otros factores que pudieran influenciar en las personas, ¿no? Como temas económicos, de incentivos o cosas por el estilo, lo cual es algo estrictamente prohibido en cualquier mesa de conversación con Walmart. Y hablando un Walmart, ¿no? Tú hoy tienes que entender a Walmart. Yo venía de Walmart como director global en Walmart, pero históricamente se ha hablado que Walmart tiende a ser más difícil que abierto, ¿no? Históricamente, estamos hablando en temas generales. Creo que Walmart en muchos sentidos, el mundo del retail ha ido evolucionando, tratan de formar más sinergias, tratan de ser más estratégicos, pero hay una connotación todavía en el mundo que son difíciles, ¿no? ¿Cómo, desde tu perspectiva, y hablándoles a los oyentes, que yo creo que se preguntan mucho, ¿cómo lidiamos con la resolución de conflictos? ¿Cómo negociamos desde un punto cuando ambas partes quizás no estén alineadas? Cuando hay un alto nivel de conflicto.
o lidias con una empresa o alguien que representa una empresa que tiene altos niveles de conflicto? ¿Cómo se hace? O sea, yo de entrada lo primero, y ahorita lo platicamos, pero en otro contexto, es dejar el ego fuera de la sala, ¿no? O sea, porque muchas veces, y lo digo a título personal, pasas tanto tiempo viendo números, haciendo el escenario, revisando procesos. O sea, a ver, hacer un producto como un Pinol Aromas, una marca, sí, lleva muchísimo trabajo, lleva muchísimo trabajo, son muchas áreas involucradas, es demasiado tiempo que muchas veces cuando llegas tú y te das cuenta que no está viendo como esta sinergia o no estás avanzando, te pones a ver, y sobre todo cuando vas un poco de espectador, en mi caso que me toca ser el líder de un equipo que también está ahí negociando frente a mí y aplicando lo de los roles y todo, es tú como observador empiezas a darte cuenta que en ocasiones ya la plática ni siquiera es sobre el producto que está ahí. O sea, tú tienes ahí el DOM y todo, pero ya es una lucha de quién tiene la razón, ¿no? Es una lucha de egos donde uno como proveedor dice, es que yo soy el experto, ¿no? O sea, yo soy el que sabe. Y también por otro lado, cualquier retailer con el que te sientes en su cabeza, ellos dicen, pues es que yo soy el nombre que pongas, ¿no? Yo soy yo soy Walmart, yo soy cualquier cliente de verdad está en esa postura de también yo soy el experto, ¿no? Entonces a mí no me vas a venir a contar. Entonces yo lo que te puedo decir es, en primera, dejar el ego afuera, porque puede que, a pesar de que tú creías que lo tenías todo resuelto, ahí te están presentando algo que ni siquiera era parte de tu escenario, ¿no? Y me ha tocado ya en varias ocasiones llegar y que te apuntan o te preguntan, oye, ¿consideraste esto? Y en realidad te das cuenta de que no lo habías considerado, y eso cambia todo, ¿no? O sea, es un input. Entonces muchas veces creo que no somos asertivos, y me incluyo a la hora de preguntar. Y cuando escuchas, también en ocasiones estás escuchando, pero ya estás pensando que le vas a responder. O sea, realmente no estás alcanzando a escuchar. Y escuchamos con la intención de contestar, no con la intención de entender. Volvemos a lo mismo, de ganar el argumento, de decir, oye, yo soy Allen, o sea, a mí no me vas a contar, ¿no? O sea, yo soy el experto en limpieza, ¿no? Somos líderes. Entonces, yo lo que te puedo decir es, en primera, o sea, va a pasar, ¿no? O sea, va a pasar, y yo creo que es importante que te pase en tu carrera profesional, que las cosas no salgan como tú estás esperando, porque todo eso te enseña. Lo primero para mí es dejar el ego afuera, porque te digo, en ocasiones la plática te das cuenta que es 100% de quién tiene la razón, pero ya ni siquiera estás profundizando, y en tratar de ser asertivo y preguntar. Algo que yo creo que es muy cultural, ya tú me dirás, pero nos da miedo preguntar porque nos hace ver tontos, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿y cómo es eso? ¿Y a qué te refieres con esto? No, otra vez entra el ego, ¿no? El decir, me estoy viendo como inexperto. Si acabo de decir yo que tengo poco tiempo en ventas, y luego aparte pregunto y interrumpo, pues más me van a ver como que el chavo no sabe, ¿no? Pero muchas veces por falta de preguntas vienen retrabajos, desperdicios o productos que literal se quedaron ahí en la mesa de trabajo y nunca avanzaron. Mira que yo como colombiano, como todos los países, tenemos muchos dichos. Y hay uno que es muy arraigado en nuestra cultura colombiana, que va muy relacionado a lo que dices tú. Y hablaba con alguien sobre eso el día de hoy, que es el tema de la pena. En Colombia todo nos da pena. Qué pena preguntar, qué pena decir, qué pena ofrecer. Yo soy del pensar que pregunta que usted no haga es respuesta que nunca va a recibir. Y por ende es información que usted va a asumir y se va a inventar, que no va a ir relacionada a la perspectiva quizás de la sinergia necesaria para llegar a un acuerdo. Oferta que usted no haga es oferta que no va a recibir un sí, un no, o quizás una contraoferta que pueda ser beneficiosa y satisfactoria para ambas partes. Entonces yo creo que ese elemento de quitarnos un poquito de esos paradigmas sociales que en momentos no nos permiten avanzar como cultura latinoamericana, que no nos permiten innovar, porque ya lo que los abuelos de antes, ya lo que sirve, sirve, no lo cambie. Totalmente. Y en momentos es muy cierto, pero imagínate si Grupo Allen no innovara, se quedara con el producto clave y diga, no, pues pueda venir Clorox, venga Procter, venga el que sea, y no, pues ¿para qué? Lo que sirve, sirve. Exacto. Entonces ese elemento me parece muy clave. Fer, para cerrar acá, hermano, empezar ya a darle aquí un cierre a nuestra charla. A nosotros nos encanta preguntarle a nuestros invitados que nos dejen con quizás una anécdota, una frase, un moto, ¿no? De vida o de liderazgo que quisieras de pronto compartir, ¿no? Entonces siempre lo traen a la mesa
y te lo pregunto a ti hoy. Eres una persona admirable, que cuando nos conocimos me encantó quién eras, qué representabas, y ese desarrollo continuo a querer crecer tú y querer hacer crecer a las demás personas a tu alrededor. Esa parte me pareció muy linda de tu parte. Entonces, una de las grandes razones por qué te invité. Pero, volviendo a la pregunta, ¿cómo es esa frase de vivencia de Fernando Salazar? Fíjate que tengo muchas, pero ahorita en lo que estabas comentando hay algo que se me vino a la mente y es un poco de lo que decías, no seas tú el que te dices que no. O sea, para mí y un poco lo mencionaste ahorita, es increíble lo que te pueden decir que sí cuando te atreves a preguntar, ¿no? Entonces, muchas veces eres tú el que te dices que no, eres tú el que te dices cómo voy a vender yo, ¿no? Cómo voy a hacer yo el cambio de carrera, bien lo decías tú, pero en ocasiones no te atreves ni siquiera a intentarlo, ¿no? Tal vez se te viene una idea de un proyecto y en la mesa ni siquiera la pusiste, porque tú fuiste el primero que te dijiste que no. Entonces, wow. yo estoy convencido y aparte por un momento pasé yo ahí en una formación de la parte del coaching, que yo creo que es algo que todos los profesionistas deberíamos de vivir, porque te habla de las personas y al final todos somos personas trabajando con personas, pero hablaba de eso, ¿no? De todas las personas tienen potencial. O sea, solemos hablar de los high potentials y los que no son high potentials, ¿no? Pero al final yo creo que todos tienen ese potencial. A uno como líder le toca destapar ese potencial, acompañar este camino, pero algo que a mí me duele mucho, y lo digo con toda sinceridad, es ver el potencial desperdiciado, ¿no? O sea, ver personas que dices, podría ser grandísimo si te vieras como yo te estoy viendo, ¿no? O sea, que tú seas ese espejo y que digas, es que lo podrías hacer. O sea, todo eso que tú me cuentas, que sueñas, que anhelas, podrías hacerlo. Pero muchas veces lo único que falta es ese primer paso, ¿no? O sea, es esa primera entrevista para el podcast, es ese primer post. Y va lo que acabas de decir, empezamos muchas veces con el no. Me acabaste de llevar en un viaje grandísimo a través de ello y muchas reflexiones. Entonces, espero que esa reflexión de no comenzar con el no, de dejar el ego atrás, y de ser adaptables en un mundo donde el liderazgo, la innovación, la vanguardia es necesaria, no solo en la negociación, sino en las ventas, en la planeación. Entonces, hoy Fernando nos habló de ello. Si te gusta este contenido, nos encantaría que lo compartieras, nos dejaras tus comentarios. Y bueno, a Fernando, específicamente el día de hoy, gracias por compartir conocimiento conmigo, una vez más, como siempre. Un crack en todas las palabras, y por compartir conocimiento con nuestros seguidores y los oyentes que te van a ver muy pronto. Gracias a ti por la invitación, y de verdad es algo que comparto de esto, es que puedes poner todo el contenido allá afuera y no sabes a quién le va a llegar, en qué momento, y estoy seguro que sobre tu podcast, sobre los capítulos lo vas a ver, porque hay mucha gente creando contenido, pero hay pocos que lo hacen con ese verdadero sentido de ayudar a los que lo están escuchando. Y de verdad yo sé que desde ahí nace este proyecto que tú tienes, y sé que le va a sumar a muchos, sobre todo porque es una plática auténtica, ¿no? No es algo forzado, estructurado, planeado, es personas reales hablando de sus experiencias. Entonces, felicidades. Gracias Fer por ello. Bueno, muchas gracias. Libera tu mente aquí con The Maker Group Latam.